Bueno, Jaime, voy a dejar que te presentes a ti mismo. Lo estoy haciendo con todos los directos que estamos haciendo. Este es el primer directo que hacemos dentro del área de la psicología deportiva, dentro del curso del grado superior de formación de entrenadores nacionales de esgrima. Bueno, pues va a ser un poco raro para mí también porque todavía he estado entrevistando solamente a deportistas. Pero, pero bueno, Jaime, yo te cuento así un poquito por encima lo que sé de ti. Ujú. No, te conocí la verdad que de casualidad buscando hace mucho tiempo cosas y luego, bueno, nada, te estaba siguiendo. Eres el Muy bien. psicólogo. Bueno, te dejo, dispara tú, venga. Sí, bueno, encantado. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Estoy muy contento, hombre, de estar aquí. Bueno, yo soy psicólogo del deporte y ahora mismo soy el psicólogo deportivo de la Selección Nacional de Fútbol de Qatar, que como sabréis, pues estamos preparando el Mundial, ¿no? Para el año que viene. Ahora mismo estoy en Doha en un hotel concentrado, porque estamos en la Copa Árabe, están todos los países árabes, digamos. Y dentro de 3 días tenemos las semifinales que hemos llegado, así que nada, muy contentos y cruzando los dedos a ver si hay suerte. Seguro que hay suerte. El otro día ganasteis 5-0, creo, ¿no? En cuartos. Sí, sí, a un rival, digamos, geopolítico como los Emiratos. Y bueno, sí, fue una victoria muy buena y la hemos disfrutado mucho y hacía falta también. Ujú. Bueno, me alegro, me alegro. Jaime, ahora mismo estábamos preparando un poquito lo que íbamos a hacer y me has hablado que también trabajas con pianistas. Ya voy a aprovechar, voy a disparar por muchos sitios. Sí, sí, a ver, yo algunas veces yo pienso sobre mí mismo, ¿no? Que soy un psicólogo del rendimiento humano, ¿no? Porque he tenido la fortuna de poder trabajar en distintos entornos de alto rendimiento. Ahora estoy en el fútbol, he estado muchos años en el atletismo, aquí en Qatar y anteriormente con atletas de la Federación Andaluza de Atletismo. Trabajé también con pilotos de Fórmula Uno de la escudería alemana BMW Sauber, que les Ujú. preparábamos aquí en Qatar. Cuando Fernando Alonso quería ganar, yo intentaba que no ganara con nuestros pilotos. Así que tenía el corazón partido. Esto allá por 2008, 2009. Y luego también he trabajado con pianistas de clase mundial, efectivamente en Dublín, en el Festival Internacional de Piano de Dublín. Y al final todas estas experiencias me han enseñado a que existen muchas similitudes en lo que son las distintas disciplinas en las que el ser humano pueda rendir, ¿no? Me ha enseñado mucho, sí. Oye, y pregunta, pregunta de cotilleo casi, ¿no? ¿Cómo llegas, aunque te la quería preguntar, cómo saltas de la psicología deportiva a empezar? Porque esto es muy difícil, además, llevar muchos años haciendo. Yo creo que uno de los pioneros en España, ¿no? Que deberá trabajar esto. Bueno, sí, es muy difícil trabajar en la psicología del deporte aplicado. Aplicado quiere decir con el entrenador, con el deportista y sobre todo viajando con ellos en competiciones. Yo he estado en 5 campeonatos del mundo de atletismo, por ejemplo, con atletas cataríes, ¿no? Concentraciones en distintos países y tal. Es muy difícil llegar a eso porque hay muy poco trabajo. Esa es la realidad. Entonces se hace mucha investigación en la universidad que a nosotros nos ayuda mucho porque de ahí leemos los modelos, las teorías y qué dice la ciencia de investigación, y nos ayuda para nuestro trabajo, pero el trabajo aplicado día a día, el día a día con el deportista, es muy diferente. Entonces, yo he tenido mucha suerte de que yo caí en la vida. Yo siempre digo que hay que tener suerte. No hay que ser bueno necesariamente. Yo creo que hay que tener suerte. Yo estaba viendo en 2007 un campeonato del mundo de atletismo en televisión. Y vi un anuncio que duró 2 segundos donde ponía el logo de Aspire Academy. Me llamó mucho la atención. Digo, ¿esto qué es? ¿No? Me metí en internet y vi que era pues un centro de captación y desarrollo de talentos deportivos en Qatar. Y dije, bueno, voy a mandar mi currículum porque no tengo nada que perder. Claro, jamás me hubiese imaginado que quien me contestó a ese correo fue un alemán, un profesor alemán, psicólogo del deporte, que era presidente de la Asociación de Psicología, perdón, de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, Dieter Hackford, que había sido nada más y nada menos el psicólogo de Steffi Graf, Boris Becker, y era una eminencia, claro. Cuando yo vi ese correo, digo, bueno, donde esté este hombre, yo me voy con él. Y, y me fui y me salió bien la jugada porque, bueno, he aprendido mucho y no paro de aprender.
Claro, qué bueno, qué bueno. Pues sabes que hablando de tenis, ¿no? Entrevistaba el otro día al que ahora es secretario general de nuestra Federación Española, y ellos preparando los Juegos Olímpicos de Barcelona estuvieron trabajando con el doctor Espinosa, no sé, no recuerdo su nombre, y él era es sofrólogo, no es psicólogo, era el sofrólogo también de una tenista de Mario Fernández, que era de la época Sí, de Figraf. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, yo... Sí, pero somos una especie rara un poco. El poder dedicarte al 100% a trabajar y a viajar y a vivir el día a día con deportistas es un lujo, ¿eh? Es un lujo y yo me siento un privilegiado todos los días, ¿eh? Es algo que hay que disfrutar. Ujú. Pero es un ojo castigo, ¿no? Porque hace poco veía el artículo no, en Netflix, hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, Entrenador o algo así, y salía, por ejemplo, el caso del entrenador francés de las hermanas Williams, que con una de ellas, no para buena de las dos, ¿no? Creo, o la que ha durado más deportivamente hablando. Y, bueno, y él cuenta ese factor y dice, bueno, yo soy entrenador de tenis, pero qué respeto me tiene esta tipeja, porque casi la titula, le pones abajo, de llegas, mandas, no tienes ningún tipo de respeto, más un tenista, ¿no? Que están como por encima del bien y del mal, ¿no? Cuando lo vemos muchas veces en entrevistas. Es un poco como los pilotos de Fórmula 1 con los que has trabajado, ¿no? Que están, lo dais tanto de las masas que fácil tampoco debe ser, ¿no? Sí, a ver, es un mundo cuando uno está dentro de... Yo he tenido la fortuna también de trabajar con entrenadores que han venido a Qatar del atletismo, mayormente, que han sido entrenadores pues, de Croacia, de Polonia, de Finlandia, de Estados Unidos, y viajar con ellos me ha permitido conocer atletas de esos países y al final, por el boca a boca, oye, este que es entrenador, no, eso es el psicólogo, ostras, pues a ver si le ayudas a otro atleta que resulta que este atleta era campeón olímpico, ¿no? Entonces he terminado trabajando, afortunadamente, con algún que otro campeón olímpico de Polonia, de Estados Unidos, de Croacia. Tenemos un campeón olímpico también en Qatar, ¿no? En salto de altura. Y cuando, con los pilotos de Fórmula 1 igual, ¿no? Cuando uno entra en esa burbuja donde está la superélite y donde parece que están tan protegidos y parece que son tan poderosos y tan inexpugnables, ¿no? Realmente uno se da cuenta que son personas y tenemos al final, todos tenemos nuestro corazón y al final hay vulnerabilidades, hay dudas, hay falta de autoconfianza muchas veces y muchas veces yo mismo me recuerdo a mí mismo, estoy hablando con un campeón olímpico, pues son humanos, son personas y el deporte de hoy día se está llevando a unos niveles de presión, de exigencia, a nivel social. Tiene una repercusión social tremenda, más que nunca. Y un fallo, un error o el no conseguir una medalla, pues es que la prensa mismo te puede destruir, ¿no? El caso de Simone Biles, ¿no? La gimnasta ahora en los Juegos Olímpicos. Ya nadie puede sufrir de ansiedad, ¿no? Porque es que no te lo permiten. Son personas que tienen el don y la capacidad y la disciplina y el sacrificio de sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y lo hacen muy bien, pero no olvidemos que son personas. Yo siempre trabajo primero con la persona y después con el deportista o con la deportista. Claro. Oye, y es curioso que me dijeses ahora que yo no sabía lo de la 1 porque tengo un amigo entrenador ruso que en la esgrima Rusia pues es uno de los tres países más importantes, si no el más importante. Ahora mismo lo controla encima políticamente todo y, pues, muy fuertes, ¿no? Y este entrenador me contaba que él había tenido experiencias con psicólogos deportivos. Bueno, él estuvo en el equipo de la Unión Soviética, o sea, estamos hablando de uno de esos cinco súper buenos de su momento, ¿no? Y él me contaba que su experiencia no había sido buena, que a él no le gustaba nada, hasta que conoció a un piloto, a un psicólogo que trabajaba con pilotos de Fórmula 1 y con todo su periplo, primero que se lo colocaban cuando estaba en la Unión Soviética, luego se fue a Estados Unidos, decía que lo más parecido, que lo que él veía más parecido a la esgrima por la presión del momento, ¿no? Que es todo tan en cero coma, eran los pilotos de Fórmula 1. Yo no sé si ellos pasan mucho miedo yendo a 300, entrando en un túnel en el Monte Carlo que es oscuro, no se ve nada. Esto como, cuéntamelo tú. Bueno, es que, a ver, hay deportes donde
donde el riesgo es muy importante, ¿no? Entonces la Fórmula Uno existe. De hecho, en el mundillo de la Fórmula Uno se dice que cada vez que un piloto tiene un hijo, va a correr un segundo más lento. Entonces, también lo que tenemos que tener en consideración es que son mentes privilegiadas. Es decir, yo he trabajado con algún piloto de Fórmula Uno y yo he estado 2 horas escuchando cómo describía pasar por una curva en el circuito de Sepang. O sea, 2 horas una persona explicándote la sensación, la memoria, la emoción, el pensamiento. O sea, es una capacidad analítica. Entonces son personas que bajo presión trabajan muy bien. Nosotros los test de laboratorio que hacíamos con pilotos de Fórmula 1, tuvimos algunos de Fórmula 2 también, por cierto, un ruso que después subió a la Fórmula 1 y un día casi le da un susto a Fernando Alonso, en cuanto que le podía haber adelantado, me refiero. Ya, ya, Y claro. sí, los test que hacíamos de atención, de gestión de la presión, eran superiores. También eran superiores en visión periférica, es decir, son capaces de absorber con el casco puesto, con unos tests que tenemos con monitores, con luces y tal, en la Academia Aspire, y eran capaces de absorber una cantidad de información a través de la visión periférica, mientras que prestaban atención a un punto fijo en la pantalla, que a mí me dejaba sorprendido. Entonces son personas que tienen una capacidad de gestionar la habilidad mental y a la vez la presión. Que yo algunas veces he pensado, madre mía, ¿cómo es posible que sean tan buenos? Pero es que por eso están donde están, porque son muy buenos, pero es que porque trabajan mucho, ¿no? También. ¿Y cuánto hay precisamente Jaime Martí, que es el deportista, un sablista español retirado, que es súper talentoso? Bueno, él dice que no, de talento cero, que todo es trabajo, con muchísimo éxito internacional. O sea, al final hay un componente que es el talento. O sea, ¿cuánto hay de talento y cuánto hay de añadido, en este caso, por vosotros, ¿no? Por los psicólogos deportivos? ¿Tú esto como...? Sí, vale. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Esto es como la madre del cordero, ¿no? Esto es como, a ver, yo esta es una pregunta que la he hecho mucho a los entrenadores con los que he trabajado, gente que tiene a lo mejor un atleta con un récord del mundo en el atletismo, super clase, ¿no? Y hubo un entrenador finlandés de jabalina, que la jabalina es como una religión en Finlandia, y yo le hice esta pregunta, ¿no? Y él me contestó, me dijo, Jaime, el talento es tan solo un buen comienzo, todo lo demás es trabajo. Entonces, para mí, la psicología del deporte, lo que es el aprendizaje de estrategias para mejorar el rendimiento deportivo, para mí es de alguna manera un equivalente a las capacidades físicas. Es decir, un deportista tiene que trabajar la fuerza, la potencia, la velocidad, la amplitud de movimiento, la resistencia. Desde el punto de vista de la psicología del deporte, nosotros sabemos desde hace muchos años, desde los años, bueno, oficialmente desde una investigación que se llevó en los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76, donde dos investigadores norteamericanos entrevistaron a muchos deportistas de la Villa Olímpica y sus conclusiones fueron: hay una diferencia importante entre los que ganan medalla y los que no. La diferencia es, los que ganan medalla se concentran mejor, gestionan mejor la presión y tienen mejores niveles de autoconfianza. Entonces, sabemos que hay capacidades como la atención, concentración, como es incluso el control del pensamiento, el control del autohabla, del autodiálogo, como es la gestión del nivel de activación. Sabemos que los mejores deportistas lo hacen mejor. Y esto es lo que nos dice la investigación y lo que nos dice la experiencia aplicada. Entonces yo, ahora mismo, por ejemplo, con la selección de fútbol de Qatar, a los jugadores lo que les estoy diciendo es, lo que yo quiero es que aprendáis algo que os pueda ayudar a un 1%. Porque al final el deporte de hoy día está tan igualado que un 1% te va a dar la ventaja. Yo tengo una anécdota, Marco, si me permites una anécdota, un lanzador de peso croata que quedó bronce en el Campeonato del Mundo, en un Campeonato del Mundo hace poco, en pista cubierta. Me dijo, Jaime, si trabajamos juntos, a mí la psicología del deporte, ¿qué me puede dar? Y le dije yo, pues mira, muy sencillo, por lo menos un 1% de tu rendimiento. Y se volvió loco. Me dijo, no me digas. Pues entonces, si lanzo 20 metros con el peso, un 1% son 20 centímetros. Eso me puede dar la medalla. Y para mí esa es la clave. ¿Me comprendes?
Sí, 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 sí. Marcos. Rascar un poquito al sacar esa punta al lápiz que Sí. escribe todavía mejor. Eh, Tu lado que conocía de deporte equipo fútbol y deporte individual, la esgrima es un deporte absolutamente individual, pero la clasificación olímpica se realiza por equipo, pero el equipo participa individualmente, es uno detrás de otro, hay que llegar a Ujú. X puntos, pero es uno detrás de otro. ¿Cómo has visto tú esa relación de trabajar con deportistas de alto nivel del atletismo y de que es un deporte absolutamente individual? O sea, pueden entrenar hasta solos en qué es lo que ocurre, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Fermín, Ujú. ¿no? Que entrenaba en su pueblo no sé dónde, él solo. Sí. El fútbol necesita Sí. por lo menos a 10 más. Sí. ¿O cómo la has visto? Sí. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Existen evidencias, o sea, existen diferencias muy obvias, evidentemente, ¿no? El deporte individual, el deporte, o sea, el contexto es diferente porque en uno hay compañeros, en otro no hay compañeros, en el esgrima hay que clasificarse por equipos, pero se compite técnicamente, yo diría que es un deporte de adversario, porque tienen que competir contra un adversario. Si corres una maratón, ahí ya es un deporte individual porque no hay interacción motriz con nadie, ya puramente depende de ti. Eh, pero lo que es para mí, lo que yo estoy descubriendo yo con mi experiencia y con mis errores y con mis propios aprendizajes, es que al final, cuando yo he tenido la fortuna de trabajar en equipos de alto rendimiento deportivo, he tenido mucha suerte en los que he trabajado con el entrenador, con el deportista, pero también con el preparador físico, con el fisioterapeuta, con el nutricionista, con el videoanalista, con el biomecánico. Entonces, cuando tú te integras en un equipo de alto rendimiento deportivo, como el psicólogo del deporte, lo que yo estoy observando y me ocurre con la selección de fútbol de Qatar ahora es que el proceso es muy similar siempre. Es decir, existe una fase de entrada mía como psicólogo del deporte de aceptación, porque a mí tienen que aceptarme, tienen que conocerme, tienen que saber realmente este hombre puede aportar algo o no, o viene a soltarnos un rollo. Entonces, ya existe una fase de adaptación que en inglés se llama ganar la entrada, ¿no? Gaining entry, ¿no? Esto se acuñó en los años 80, un psicólogo norteamericano muy bueno. Eh, Luego existe una fase que yo denomino generación de conocimiento. Ahí es cuando yo empiezo a explicar a través de sesiones grupales. Yo hago sesiones grupales a los que vienen los entrenadores, los preparadores, viene todo el mundo está bienvenido, incluso algún miembro de administración viene también, y los jugadores. Lo mismo hacía con atletas. A lo mejor tenía 3 fondistas y viene el preparador, viene el fisio, viene el nutricionista, venían también. Entonces, la generación de conocimiento es explicar cuáles son las estrategias que podemos aprender y que podemos mejorar. Por ejemplo, ¿por dónde empieza todo? Todo empieza con el establecimiento de metas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque cuando tengo una meta y la tengo en la cabeza, la parte del cerebro que se activa es el lóbulo frontal, que es el responsable de la conducta. Si quiero que mi conducta se adapte a la demanda del entrenamiento, yo tengo que empezar teniendo objetivos. ¿Qué concepto es el de tener un objetivo? Empezamos a hacer sesiones informativas. Luego podemos hablar de qué es la motivación, distinto tipo de motivación, la regulación del nivel de activación, la gestión de la ansiedad, la atención, concentración. Podemos hablar de muchas cosas. Esto dura meses. Yo ahora estoy haciendo sesiones semanales y yo llevo ya 7, 8 meses en la selección. Entonces, una vez que se genera ese conocimiento, independientemente de que estés trabajando con un atleta de deporte individual o uno de deporte colectivo, la gente empieza a conocerte. La gente empieza a conocer cuál realmente puede ser tu trabajo para contribuir a la mejora de su rendimiento y la gente empieza a acercarse a ti. Oye, Jaime, mira, y te tengo una duda, esto lo has comentado hoy, a ver si nos tomamos un café luego y me lo explicas. Oye, yo en mi caso, oye, ¿y tú qué crees? Y a partir de ahí ya empezamos a entrar en la tercera fase que muchas veces suele coincidir ya con la competición, o con la alta competición. Un campeonato continental, un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos. ¿Y ahí qué hacemos? Afinamos. Ahí afinamos. Ahí hemos visto en competiciones normalmente nacionales dónde están los errores, qué se puede mejorar. Por ejemplo, hoy he tenido una sesión grupal y he estado hablando de la gestión del error, ¿no? Es decir, siempre hay cosas que se pueden hablar. Luego viene el preparador físico
y me comenta, oye, pues en el gimnasio, macho, he notado aquí y tal, no me digas. Oye, pues vamos a hablar en la siguiente sesión un poco de cómo gestionamos la intensidad de trabajo en el gimnasio. Y yo desde la parcela psicológica explico, es una labor muy de docente también, muy educativa, porque al final, Marcos, en el mundo desde fuera, la psicología del deporte, yo pienso, y esto es muy importante, está desvirtuada. La gente lo asocia con depresión y con ansiedad. La psicología del deporte no es una psicología para curar a las personas. La psicología del deporte es una psicología preventiva, profiláctica, protectora, que ayuda al deportista a gestionar la presión para precisamente no tener problemas emocionales y para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, si tú haces un máster en psicología del deporte, esto es lo que vas a aprender. Para el área de la enfermedad mental existe la psicología sanitaria, la psicología clínica, que en algunos casos hay psicólogos, como en mi caso, que tienen ambos tipos de formación, pero no es necesario. Entonces, esto es muy importante porque la imagen un poco el estigma ese del psicólogo, ve al psicólogo que te veo mal, perdona, no. Ve al psicólogo porque acabas de ganar un campeonato y quieres seguir ganando, porque hacer eso es muy difícil. Bueno, pues una deportista de súper alto nivel me dice, Marcos, es que a mí esto no me gusta. Le digo, pero a ver, que no has empezado el otro día y eres súper top, ¿no? Me decía, ya, dice, pero es que yo lo que estaba enganchada era ganar. Que yo empecé, ganaba y lo que mola es ganar. Lo que no mola es, me decía ella, dice, es todo el proceso que hay para ganar. Dice, me da cuenta que es que no me compensa, me duele todo el cuerpo y no me compensa. Dice, está muy bien ganar, pero esto es como una droga, ¿no? Que Sí, bueno, a ver, aquí habría que tener en cuenta las experiencias previas de esa persona. Si es una persona que siempre ha ganado, esto ocurre algunas veces cuando desde pequeño, en categoría infantil, juvenil, junior, se gana mucho, es muy peligroso. Nosotros hemos trabajado en Aspire, precisamente trabajamos con adolescentes cuando yo estaba en Aspire, en la academia, y hay que prevenir y hay que mantener esa dosis de realidad de donde estamos, ¿no? Entonces, de hecho, existen estadísticas, por ejemplo, en el mundo del atletismo, los medallistas en campeonatos del mundo junior, muchos de ellos no llegan a las Olimpiadas, ¿eh? Entonces, ahí entra lo que es gestionar la carrera del deportista, es gestionar la carrera del deportista y trabajar también los valores, es decir, eh, esta chica, por ejemplo, ¿por qué haces deporte? ¿Por qué haces deporte de alto rendimiento? Si lo haces para ganar, evidentemente, el día que no ganes, no te queda nada, ¿no? Pero si lo haces porque te gusta, disfrutas, estás con tus amigos, sufres en el entrenamiento, te encanta aprender, te encanta la competición y encima ganas, pues ya tienes muchas cosas más que si no ganas, aún así disfrutas, tienes algún tipo de beneficio, ¿no? Pero sí, esto habría que abordarlo a nivel individual, con cada persona. sí, 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 sí. Oye, y la verdad es que las preguntas que te había preparado ya han salido todas. Y me gustaría que comparases, lo has dicho antes, que son personas, pero al final un gran pianista, un gran saltador de altura y un gran jugador de fútbol, o sea, tres deportistas, se les llama arte a los del piano, ¿no? Es como yo trabajo con Mike Sí. bien, pero al final son deportistas también, ¿no? No, no sé hasta qué punto incluir a los... a ¿no? ¿Qué similitudes y diferencias ves o has vivido? O bueno, un piloto de Fórmula 1, ¿no? Que es con los que has trabajado también. ¿Qué similitudes y diferencias ves alguna o al final son personas? A ver, al final, fíjate lo que te voy a decir, Marcos. Lo que yo veo, lo que yo veo es que hay lo mismo que hay en la sociedad. Es decir, hay gente muy especial, muy engrandiosada, incluso narcisista, que se creen que son los mejores. Hay gente humilde, hay gente más alegre y que se lo toma un poco de una manera más desenfadada. Hay gente que se lo toma con mucha seriedad y muy apesadumbrado, si no pierde. Para mí,
y lo que yo veo es que existe la misma representación, lo que tú ves en la sociedad, hay de todo. Deporte, ¿no? Sí, los deportistas de alto nivel hay de todo. Hay gente súper amable. Por ejemplo, yo he trabajado con una chica, campeona olímpica en atletismo de Polonia, encantadora. O sea, encantadora, relajada, tranquila, era una persona fantástica. Y luego he trabajado con otras personas que, que soy el mejor y de ahí para arriba, ¿no? Pero que soy el mejor en todo. Entonces, pero esto es un poco eso. Yo no creo que el deportista tenga que ser necesariamente, no existe una personalidad única. No existe una personalidad única. Y después de todos estos años trabajando con ellos, lo que todavía yo creo que no sabemos, al menos yo no he descubierto, y hay mucha literatura de experiencias óptimas, de la fluencia, de muchas cosas que se pueden hablar, pero hay algo que tienen, que son capaces de aunar todo lo mejor de ellos mismos para rendir al máximo en el momento clave. Y yo creo que todavía en psicología del deporte no hemos descubierto qué es eso. Porque yo hablo con ellos muchas veces, es que se habla del factor del flow, ¿no? La fluencia, ¿no? Sí, bueno, todo me salió muy bien y todo encajó y tal, pero hay veces que no. Hay veces que no. Y yo he tenido atletas que me han dicho, mira, estoy recuperándome de una lesión, si físicamente me pongo bien, voy a saltar tal, por ejemplo. Y yo le digo, pero macho, oye, no. El gesto técnico deportivo lo tengo tan integrado en mi cabeza que eso no me preocupa. Me preocupa la fuerza. Y que alguien te diga eso con esa seguridad y verlo que va, o en este caso verla, que va a unos Juegos Olímpicos y pilla un bronce, es que tenía razón. Es que te lo está diciendo. Entonces, esa capacidad que tienen de saber. Otra de las cosas que he visto es que los grandes de verdad, tienen una capacidad de creer en sí mismos, pero una capacidad real, fundamentada. No el decir, no, soy el mejor y voy a ganar, no. Porque a mí ha habido atletas que me han dicho, yo sabía que iba a ganar hoy. Cuando entré en el círculo, cuando entré, yo sabía porque es que tenía una confianza muy segura, me encontraba muy bien. Entonces hay algo ahí que a mí me queda todavía mucho por aprender, ¿no? ¿Qué falta ahí? ¿Qué es lo último? Que al Claro, final es la diferencia, ¿no? claro. Porque seguro que cuando entró al círculo sabiendo que iba a ganar, seguro que había un par de ellos más que estaban convencidos de lo mismo. Claro. De hecho, una de las cosas que me comentan mucho es que la competición empieza antes de competir. Es esas miradas al contrincante, ese lenguaje corporal, esa forma de la que tú te presentas a la competición. Ahí es como un juego de algún modo subliminal que ellos lo ven, porque ellos saben quién es quién. En esgrima a lo mejor ahí está el italiano, ese es bueno, pero yo voy a demostrar que yo vengo a ganar. Y es muy bonito cuando cuentan estas anécdotas, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que la verdad que tengo que dar las gracias al Consejo Superior de Deportes porque al final todos estos vídeos que estoy haciendo no los hubiese hecho si no es porque me están prestando la prisa que te he metido además, Jaime, para poder hacerlo, ¿no? Y la verdad que Claro. en todos estos vídeos estoy aprendiendo incluso con los deportistas de esgrima, que muchos he convivido con ellos, ¿no? Pero te cuentan cosas que muchas que son sorprendentes que no que desconocía. Jaime, pues darte las gracias por doble lado, ¿no? El primero, Ujú. por haber estado este ratito que te dije que 15 minutos y ha sido un poco bastante más largo. Y por otro lado, he pedido tu tesis para que sea parte del contenido de este curso bueno, te lo agradezco yo, te lo agradece la Federación Española también y a ver si podemos trabajar juntos en algún momento, no solamente a través de un teléfono, ¿no? Y de verdad. Sí, pues muchas gracias, no, encantado, el honor es mío que alguien tenga interés en leer mi tesis doctoral después de algunos años, pues, me alegra, ¿no? Porque esas cosas normalmente nadie las quiere leer, solo los miembros del tribunal, ¿no? Pero me alegro mucho. No, es que es fantástica porque se ha empezado a convertir en un poco el libro de... Yo leo poco lo que no tenga que ver con mi trabajo, ¿no? Y bueno, esto tiene, por supuesto tiene que ver, pero está un poco como en el círculo de fuera, ¿no? Que antes hacías tú la... Y la verdad es que todo es interesante.
todo es interesante, pero lo suyo es que no fuese interesante para mí, que fuese interesante para los deportistas, ¿no? Y sobre todo para los entrenadores que van a ver esta charla y van a recibir esa información, pero es verdad que es muy interesante. Antes hablabas de la fluencia, ¿no? Del flow, que el flow no sé en Qatar, pero en España es la palabra. O sea, es que estoy con flow o estoy sin flow. Y yo estoy de gracia. O sea, que es como... que es que además en la esgrima es que se ve cuando los 7, 8, 3 buenos por categoría, o sea, el que está en el estado de gracia, ¿no? Y he descubierto que era una teoría, o sea, Sí, se llaman hoy tengo flow, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Sí, pues muchísimas gracias, Marcos. Aquí estoy para lo que necesitéis, en cualquier momento y bueno, será siempre un placer seguir colaborando con la federación, y contigo. Muchísimas gracias por toda la ayuda y bueno, nos vemos. Un saludo, muchas gracias. Gracias.